Bueno, señores, empezamos ahora la grabación. Ok. Ok, se trata de la cafeterra número 2 con el tema Adobe en tiempos de crisis. En la anterior sesión número 1, que ahora está grabada en el canal de YouTube de Arquiterra Redes, pues tratamos un poco los temas generales de esta nueva situación que se plantea el coronavirus, que está cambiando, afectando a todos los países, a toda la población del mundo y que previsiblemente puede cambiar la manera de relacionarse de los países, cómo tienen que ser las ciudades, cómo es nuestro urbanismo, si estamos, si tenemos que quedarnos en las ciudades o puede ser una oportunidad de volver al pueblo. Y vamos a empezar un poco a presentarnos quizás todos para que las personas que no hayan visto la primera sesión un poco y la vean independientemente puedan tener una visión de quiénes somos. Yo soy José María Sastre, coordinador de Arquiterra Redes, y los organizadores de esta reunión desde Arquiterra Redes con Rubén, que se presente Rubén, y seguimos por turno por los que han ido conectándose en primer lugar. Entonces, Rubén, preséntate tú y después todos los demás por orden de entrada. Tenemos una nueva incorporada en este momento que, bueno, ya se presentará al final. Rubén, preséntate. Hola, encantado de poder saludaros en este espacio tan íntimo y tan personal al que nos ha invitado José María a participar. Y sin más, soy un apasionado, un amante de la arquitectura y la construcción de tierra, con tierra. Me encanta mancharme las manos de barro y el olor a tierra húmeda, tierra mojada. Y a partir de ahí, pues, aquí me tenéis. Se te oye un poco entrecortado. ¿Me escucháis ahora? Sí, sí. Sin más, sigue. No me gusta escuchar, la verdad. No quiero mentir. Soy de esas personas que le gustan poner oído a las cosas que la gente cuenta. Lo poco o lo mucho que sé, en buena medida lo he aprendido poniendo oído a las cosas que mis mayores me contaban. Y hasta aquí. Espero que este programa tenga, este espacio pueda tener el recorrido y la acogida que merece. Bueno, pasamos al siguiente. Por orden de entrada, yo creo que, no sé si fue Graciela o fuisteis Vicente. Bueno, más o menos, ¿me ven bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, sí, yo me conecté unos minutos antes porque como siempre tengo un poco de miedo de no abrir bien las cosas, como me pasó el miércoles pasado. Bueno, yo soy Graciela María Viñuales, me dedico al tema de la tierra desde hace medio siglo, lo cual quiere decir que tengo bastantes más que medio siglo, y dirijo en Buenos Aires un sitio que se llama Centro Barro, que en realidad fue creado en otra provincia donde yo vivía antes y ahora está en la ciudad de Buenos Aires, unido al Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, CEDODAL. Bueno, en el tema del barro, como les digo, estoy hace mucho tiempo, pero no me dedico a la arquitectura moderna, sino fundamentalmente a la restauración y particularmente restauración de edificios históricos monumentales. Pero bueno, quiero decir que Graciela fue iniciadora de el embrión de la actual Red Proterra, creando la Aviterra, donde estuvieron una serie de personajes gloriosos de la tierra, algunos ya desaparecidos, como nuestro Eja Romer
aquí en España, iniciador de Lavapalos, tristemente fallecido hace un par de años. Y bueno, pero hay algunos que todavía siguen, como Patricio Ceballos, ¿no? De la Reza Viterra. Bueno, sí. Y pasamos ahora a Vicente y hola, su compañera. Pues, Jessica. Empieza tú si quieres, Jessica. Es igual. Es que, perdón, pero soy un despistado para los nombres. Sí, yo también. No pasa nada. Me llamo Jessica Vieira, soy portuguesa, soy de Mozambique, no de Portugal, pero en 2006 fui para Portugal a vivir con mis padres y ahora en febrero vine para Madrid para vivir con Vicente, pero con este lío todo, con este tema del corona, todo paró y tenía algunas posibilidades de trabajar como autónoma, pero como todo paró, yo creo que es la oportunidad para un cambio que ya quería hace mucho y quiero empezar un nuevo proyecto con Vivi ahora, pero yo creo que tengo que aprender mucho y quería aprender con este grupo también y con la gente que sabe manejar todo esto. Y quería sobre todo un cambio, porque yo creo que es la altura, es ahora y es eso. Muy bien. Pues yo me llamo Vicente Blanco, soy arquitecto técnico y siempre he tenido un gran interés por la arquitectura de tierra y las técnicas de construcción tradicionales. Desde la facultad pues era que teníamos ese interés porque no nos educaban, no había asignaturas en las que nos formaran en este sentido, tristemente. Entonces tomamos una iniciativa de formar una asociación universitaria en la que junto con algunos profesores pues pudimos ir investigando en este tipo de arquitectura de tierra y diferentes técnicas tradicionales. Entonces, bueno, siempre me ha llevado ese interés a hacer cursos, a formarme, a aprovechar mi tiempo libre y mis vacaciones para dedicarlo a eso. Pero bueno, siempre he trabajado en otra línea, que es un poco donde nos va llevando el mercado. Entonces ahora... Dinos el nombre de esa asociación, Vicente. ¿Cómo? La asociación esa en la que habías formado parte. Se llamaba Arquiterra, como el mismo nombre de este grupo. Sí. No me digas. Sí, se llamaba Arquiterra igual. Vale, ya nos pasarás la información. Sí, ya os contaré más cosas. Vale, seguimos entonces, con el siguiente turno. Eso es. De palabra. A ver, yo creo que Pacha eras tú, ¿no? Yo creo que es Pacha, sí. Micrófono. No se te oye. Siento. Ahora sí. Perdón. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Pacha Yampara Blanco, de Bolivia. Y bueno, antes de conocer a la Red Proterra de manera individual, siempre he estado en la investigación de las culturas ancestrales, particularmente de Bolivia. Y eso me ha llevado también a la conexión y esa red y ese enlace con la construcción con tierra, ¿no? Porque antiguamente nuestros antepasados, nuestros ancestros construían con este material tan noble. Y satisfactoriamente, desde el 2017, ya tengo conocimiento de que a nivel mundial existe todo un movimiento para la construcción con tierra en sus distintos ámbitos y disciplinas, ¿no? Entonces, actualmente simplemente estoy trabajando más en la investigación sobre estas culturas ancestrales, lo que tiene que ver con su forma de vida, su paradigma de vida, y ahí efectivamente está involucrada la construcción con tierra, ¿no? Que también tiene que ver con la forma de vida que tenían estas culturas. Vale, la siguiente interviniente, que no te conocemos. Hola. Ah, bueno,
Eres Nuria, pero es que tenemos aquí a otra persona que no la conocemos. Fafanda. Preséntate. A ver. Un poco más alto el volumen. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora, perfecto. Ah, ya. Hola, hola Graciela, Pacha. Soy Sasanda Salcedo Gutiérrez de La Paz, Bolivia. Bueno, mi incorporación a Proterra es relativamente reciente, el 2016, y he estado apoyando durante los últimos CIACOS como coordinadora del comité de exposición. Entonces, a muchos proterranos, pues sí los conozco por correos o por actividades vinculadas al CIACOT. Y bueno, en el caso tuyo, pues ya por lo menos puedo conocerte por video, ¿no? Entonces, lamentablemente no pude estar en el anterior CIACOT, pero ya poco a poco conociendo a todos. Básicamente, yo me he empezado a vincular este tema de la construcción con tierra, porque soy restauradora, ¿no? Tengo experiencia en temas de restauración de monumentos. Y ahora dando clases en la universidad, pues estamos trabajando bastantes cosas con otros colegas, igual tratándoles de jalar como a Pacha para que formen parte de Proterra y también para que aporten con sus conocimientos y la puesta en valor, resignificación, rescate de técnicas constructivas. Y estamos impulsando un proyecto a nivel Bolivia sobre justamente la identificación y registro. Entonces, me voy un poco más por el ámbito de la investigación, registro, y espero empezar a sumar un equipo más interesante con otros colegas como Pacha, que también dan clases en la universidad. Ese es mi ámbito por el momento y un gusto conocerte y conocer al resto y también saludar a Graciela. Vale, ahora Nuria. Perdón, no sé si está ahora Nuria. Magda, ¿estás? Hola, sí. Bueno. ¿Hola? Sí, se te oye perfectamente. No te vemos, pero se te oye. No sé por qué no puedo verlos tampoco. Creo que es porque estoy desde mi celular. Mi nombre es Magda Castellanos, soy de El Salvador. Soy ingeniera civil, también soy parte de la red recientemente y inicié el trabajo de la construcción con tierra donde trabajaba en una ONG, en Fundasal, ¿verdad? Que se dedica como tema principal a la vivienda social. Entonces son mi acercamiento a la tierra ha sido a través de esta vía de la soluciones de vivienda social utilizando materiales y recursos locales, principalmente el adobe reforzado y diferentes tipos de bajareque que se han investigado en el país y otros que hemos retomado de otras investigaciones de otros países y que hemos ido diseñando para hacer diferentes soluciones de vivienda social. Y bueno, también es una de mis pasiones, por decirlo así, más grandes, es el tema de formación y transferencia de conocimientos, que es a lo que estoy apostando más también en este momento. Gracias. Bueno, Magda forma parte de Fundasal, que yo creo que es la ONG con más capacidad y con más trabajos prácticos en el tema de construcción de asentamientos, bueno, de viviendas para colectivos marginados y muchos de ellos en tierra, y trabaja allí bajo la dirección de Delmi Núñez, que es coordinadora en este momento de la red Proterra. Vamos, y ahora pasamos ya a Nuria. ¿Estás?
Nuria. Bueno, no sé si está ahora. Nuria. Bueno. Mientras Nuria se incorpora, y para servir un poco de introducción al tema que dejamos inconcluso, me gustaría leer algunos titulares de periódicos. En estos días me dedico a leer periódicos, vamos, soy amante de los periódicos en papel, y voy a leer algunos. España, el Reino Unido y Estados Unidos hay más contagios entre los más humildes. Viven hacinados, no pueden teletrabajar y sufren más patologías previas. Luego, diferentes barrios del mundo. Leganés, en Madrid, Iztapala y el Bronx, coronavirus y desigualdad en la ciudad global. Otro titular de un científico español. El coronavirus tiene tal capacidad para dispersarse que ya no va a desaparecer. Otro más. Volver a la España rural en tiempos de pandemia. Liderazgos naturales. ¿Qué tipo de líderes necesitamos? Pues hay algunos que, en fin, me imagino que Trump no encarna este prototipo. La conciliación voló por los aires. La conciliación, el ocuparse de compatibilizar el trabajo con la atención a los niños y a los mayores. Esto está volando por los aires. El teletrabajo es bastante complicado y hay diferentes colectivos que no pueden acceder a ello porque simplemente no tienen un ordenador en casa. El virus infectó al sueño de prosperar de determinados colectivos que no han llegado ni siquiera a trabajar en las edades, por ejemplo, de Vicente y de Jessica, que apenas se han podido incorporar al trabajo o están incorporándose pues, en trabajos muy volátiles. Sigo leyendo periódicos. El residuo plástico de una compra rápida y desinfectable. Ahora ha aumentado notablemente el residuo plástico. Incapaces de pagar el alquiler o expulsados por sus caseros, la crisis amplía el perfil de las personas y familias sin hogar. Estamos confinados en una sociedad democrática. Niños sin banda ancha. En fin. Yo creo que podemos terminar aquí y podemos empezar tras esta panorámica. Bueno, abro un turno para que hagáis algún comentario y podemos seguir después analizando un poco, aparte de lo que íbamos hablando antes de vivir en el campo, vivir en la ciudad, cómo son o qué tipo de casas son más adecuadas para aguantar una pandemia y cómo deben de ser nuestras casas de tierra, cómo debe ser la construcción con tierra. Venga, entonces un turno sobre estos titulares de los periódicos, vuestras opiniones. Yo quisiera decir alguna cosilla. Sí. Adelante, bueno, Graciela. Sí, el tema es que lo que está pasando ahora está agudizando todas las cosas que ya estaban. Es decir, está agudizando la separación entre las posibilidades de unas familias y otras, entre las posibilidades de unos niños y ancianos de un lado y del otro, y está agudizando muchos de los temas que ya venían dándose, es decir, los temas, por ejemplo, una de las cosas de salud que está pasando es que la gente que tiene cáncer no puede hoy ir a los hospitales a hacerse atender porque no le dan turno. Gente que muere por problemas cardiovasculares, es decir, que no es solo lo que está pasando el tema del coronavirus en sí, sino todo lo demás. Es decir, que todo lo que ya existía se está poniendo peor y que el mundo no ha inventado herramientas para que eso sea más sencillo.
Es decir, el mundo no ha ido inventando herramientas para vivir mejor, sino herramientas para que algunos ganen más dinero cada vez más y unos tengan cada vez menos. Esa es la verdad. Dinero, atención de salud, acceso a la educación, etcétera, etcétera. Muy importante, muy importante. Bueno, también se están dando situaciones de heroísmo de ciertos colectivos, aparte de los colectivos sanitarios, asociaciones de vecinos que están comprando alimentos para repartir entre los que se han quedado sin trabajo, mientras en España en este momento tenemos colas para hacer las caceroladas en el barrio de Salamanca, uno de los más lujosos de España, para protestar contra el gobierno. A 3 kilómetros de distancia hay colas el día de que la Asociación de Vecinos de Barrios Marginales el sábado van a repartir alimentos entre la gente que se ha quedado sin comida. En Colombia también, en los balcones, estamos viendo que en sitios verdaderamente lujosos, aparentemente lujosos, una casa, sale en El País semanal una foto de una casa que tiene a la derecha un maravilloso jardín vertical, o sea que tiene que ser una casa de un relativo standing, tiene en los balcones prendas rojas colgadas, que es el indicativo de que esa familia está pasándolo mal y tiene hambre, necesita ayuda. Esto es a lo que estamos asistiendo, este contraste entre sociedades. Efectivamente, está la pandemia aumentando las desigualdades entre todos, pero al mismo tiempo surgen movimientos de héroes y puede haber unas determinadas organizaciones vecinales o colectivos o ONGs y hasta empresas se están involucrando en comprar medios de mascarillas, en implantar respiradores, etcétera. Son los dos mecanismos. Esperemos a ver cuál de los dos prevalece, si la generosidad o el aumento de las desigualdades. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, yo, por favor. Bueno, como tú dices, José María, efectivamente este tiempo de la pandemia se ven justamente esas desigualdades sociales. Efectivamente, desde Europa hasta América Latina y particularmente en Bolivia se van a ver esas diferencias más marcadas. Y también acá tenemos que aclarar que tenemos un panorama incluso político, ¿no? Porque no olvidemos que el pasado octubre y noviembre del 2019 en Bolivia ha surgido justamente toda una explosión, podemos decir, en el tema político por distintos factores que han ido arrastrando los últimos años, pero que hoy en día también está siendo utilizado por algunos grupos sociales para lastimosamente desinformar a la población y tener distintas opiniones, ¿no? Yo particularmente vivo en el Alto, que estamos muy cercanos y estamos al ladito de la ciudad de La Paz, que como dicen somos ciudades gemelas, ¿no? Que no nos podemos desligar por más que algunos lo quieran. Entonces, digo y tomo el nombre del Alto porque lastimosamente se está hablando muy mal de toda la ciudad, porque si bien existen grupos políticos afines al anterior gobierno, los cuales están causando también algunas movilizaciones, incluso ataques, podemos decir, con las personas del gobierno actual que quieren llevar el orden, estamos teniendo ese grupo de choque, pero que no podemos totalizar, ¿no? Son grupos sociales que tienen efectivamente su forma de pensamiento y demás, pero tampoco podemos totalizar aquellas personas justamente y aquellas familias que necesitan ese dinero del día a día. Entonces, lastimosamente se vierten comentarios de decir que son unos descuidados, tales personas que no se cuidan y demás, y no es porque no quieran, sino porque no lo pueden hacer desde sus casas o en sus casas o en los lugares donde por lo menos pueden pasar la noche, no pueden persistir, porque no olvidemos que acá en Bolivia, no sé cómo es la realidad donde ustedes están, hay familias que viven al día. Y acá la realidad del Alto antes de toda esta pandemia es que efectivamente el centro de toda la urbe nunca duerme, las 24 horas está activa, hay comercio las 24 horas, aunque no lo crean.
Entonces, esta ciudad, al ser al ser un territorio que alberga gente migrante, lastimosamente no tienen las mismas condiciones que otras personas, o otras familias que viven en otros espacios de Bolivia y en otros espacios de La Paz. Entonces, también tenemos que ser empáticos, yo creo, con la situación que viven las distintas familias. Ahora, si bien desde el gobierno se han creado bonos y demás, y la otra vez conversábamos con otras amigas de Latinoamérica, que incluso es el mismo monto económico en otros países de Latinoamérica, pero también estamos teniendo los conflictos sociales porque las familias más necesitadas en muchas oportunidades no se han enterado o no pueden acceder al banco, sobre todo en las comunidades, que simplemente tenemos una institución para justamente poder otorgar esos bonos, ¿no? Entonces se genera un mayor conflicto social y espacios más vulnerables para que las personas más vulnerables se puedan contagiar. Entonces, son muchos aspectos, ¿no? Pero no podemos totalizar, eso sí, y efectivamente coincido contigo, José María, que mencionas que aquí efectivamente estamos viendo esas diferencias sociales y no estamos sabiendo entender esto. Estas diferencias, como he leído un poco en los titulares, son universales. Pasa lo mismo en Madrid, pasa lo mismo en todas partes. En España también tenemos un sector de la población que está comiendo diariamente gracias a lo que se llama banco de alimentos, que se están quedando incluso ahora sin fondos, porque al estar los supermercados, vamos, la gente encerrada, no han podido organizar las campañas de recogida de alimentos. Y tenemos también otra parte de la población que está comiendo gracias a las aportaciones de ONGs religiosas como es Cáritas de la Iglesia Católica y asociaciones de vecinos. Entonces, como en los titulares hemos visto que en Estados Unidos pasa lo mismo, en toda Latinoamérica, donde hay un gran sector de economía informal, de gente que no trabaja en ninguna empresa, que trabaja en la calle con su pequeño puestito de venta de cualquier chuchería o de comidas, pues toda esta gente ahora no tiene ingresos. En España sucede lo mismo, con cantidad de gente que trabajaba en el sector informal. Bueno, ¿alguien tiene que hacer algún comentario más sobre esto? Yo solo quisiera compartir un video, ¿verdad? Aunque Delmi y yo ya no somos parte del equipo de Fundasal, siempre estamos unidos a la causa. Quiero compartir un video que se creó en Fundasal para visualizar estas desigualdades y cómo la falta de políticas públicas para poder cubrir algunos derechos humanos, por ejemplo, el derecho humano a la vivienda, el derecho humano al agua, ahora son uno de los puntos más vulnerables o lo que está causando la mayor crisis para que pues las personas que estén en cuarentena en este momento realmente no tienen las condiciones suficientes, aunque tuvieran los alimentos, no tienen las condiciones suficientes de vivienda y salud, ¿verdad? O las condiciones sanitarias necesarias. Entonces, les comparto ese video que visualiza un poco en cifras, sí, algunas condiciones. No te vemos a ti, a ver si funciona el vídeo. Lo compartí en el chat porque es un poco extenso y tal vez después lo pueden ver. Ah, vale. Lo que no sé es si quedará grabado el chat también. Bueno, si no lo queda podemos... grabado, ¿nos lo aportarás también después? Sí. En el canal de Arquiterra. Bueno, ahora se acaba de incorporar Ramón, que no te has presentado. Preséntate. Hola, soy Ramón Aguirre, arquitecto, constructor de México y desde El maestro hace de las un poquito bóvedas. más de 25 años y pues ese soy yo. Mi comentario era este modelo neoliberal que ha saqueado a todos estos países, sobre todo América Latina. No sé si también en Europa este modelo económico está llevando también a la quiebra
a todos los países, a las desigualdades, las desproporciones que hay los que tienen dinero. Hoy veía un artículo donde decían que en el 94, cuando empezó este modelo económico aquí en México, entraron 130 los mejores ricos del mundo hacia esta lista de Forbes y hablaban del crecimiento de un país. Y no era el crecimiento de un país, era el enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de todos los demás. Entonces, ahorita con esto de la pandemia, hemos descubierto que la salud, la educación, sobre todo en este caso ahorita la salud, la que ha estado más, más destruida por la privatización que querían hacer en los hospitales y no existían la cantidad de médicos que tendríamos que tener por habitante. Entonces, con el nuevo gobierno de izquierda que llegó a México desde que regresó, están haciendo este cambio y se procuró el que se trate, que el estrecho de crecimiento y de desarrollo no es lo mismo, porque hablan de un crecimiento de un país, pero un desarrollo del mismo país. Entonces, tienen que ir a la mano el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Por esta razón ahora se está pues evidenciado mucho esta actividad de todos estos empresarios corruptos que ahora se les pide que se les salve, que se les ayude. Y pues esto lo que está pasando creo que en América Latina va a colapsar. Se detuvieron todos estos movimientos sociales que empezaban en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, y eso nomás se está prolongando un poco. Cuando termine o cuando tienen que liberar todo esto de la pandemia, seguramente estos estallidos sociales van a venir, porque ya es una descomposición del sistema, una desigualdad y un abuso, un saqueo de los demás. Entonces, el que tanta gente esté tan viviendo de una manera tan precaria, esto va a colapsar segurísimo. Entonces, seguramente vienen cambios fuertes. Yo estoy casi seguro que nada más está prolongando esta agonía de este modelo económico donde se enriquecen muy poquitos a costa de todos nosotros. Ese sería mi comentario. Bueno, ¿alguien tiene más que añadir? Rubén, que no estás diciendo nada. Bueno, pues yo, siguiendo un poco mi línea del otro día, lo que me gustaría compartir con vosotros esta noche es un proverbio africano que pesqué en la red. Dice: si quieres llegar deprisa, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pues simplemente esa reflexión, ¿no? Que lo que toca es compartir. Y tenéis razón lo que coincido plenamente con todo lo que habéis dicho. Quisiera, volviendo un poquito al principio, José María, cuando nos compartías la lista de noticias del periódico, creo que en contra de lo que se dice normalmente, Internet y las redes, al mismo tiempo que posibilitan espacios de encuentro como este, el Jitsi, ¿no? Genial. Pues resulta que con esta, si alguien no se había dado cuenta, ¿no? Pues las redes son tremendamente disruptivas y realmente también se ha hecho más, asoma de forma más clara el hecho de que la accesibilidad a la información y el cómo accedemos y no solo es una cuestión o debería ser una cuestión democrática y social también de primer orden. Ahora el tema del coronavirus lo opaca todo, pero volviendo al inicio de mi comentario, pues creo que lo que toca es ir acompañado.
Y sin irme de saldremos África, acompañados, esa es la única posibilidad. Sin irme de África, porque creo que hay mucha sabiduría en la gente y en los pueblos, la cultura de la idiosincrasia de cada uno de los lugares que habitamos. No basta una sola mano para subirse una palmera. Esa es un poco la idea que quería dejar ahí. Venga, habla. Ya. Sí, ya el micrófono está habilitado. Bueno, solo me gustó mucho la frase. Creo que sí tenemos que trabajar de manera más colaborativa. Algo que he estado un poco viendo con las clases, porque ahorita estamos viendo todo este tema de seguir tratando de tener contacto con los estudiantes y demás, se refleja el tema de las desigualdades, o sea, todo lo que han ido comentando, los artículos de prensa que salen, pero creo que algo muy importante que debemos empezar a construir, rescatar, resignificar, o sea, podemos hablar de muchos aspectos y muchas acciones, es justamente ese trabajo en comunidad, el trabajo colaborativo, el trabajo colectivo, especialmente la reciprocidad, ¿no? Nos hemos vuelto como sociedad demasiado individualistas y no hemos perdido ese camino de que en muchas culturas, no solo aquí en América, tenían, ¿no? Muchos trabajos en ese sentido, ¿no? Entonces, y en la universidad el camino que se da o el ejemplo que en algunos casos damos es de este individualismo, pero tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que ser mucho más colaborativos y bueno, y tratar, bueno, a los que nos toca seguir todavía con todo este proceso de enseñanza, de poder aprender también a los estudiantes, no solo enseñar, creo que tenemos ahí un gran reto y pues, a ver, esperemos seguir aportando. A ver, Sazanda, ¿te fuiste? Bueno, mientras Sazanda se incorpora, vamos a ver, teníamos a Nuria, que no se ha presentado todavía. Nuria. Se ha cortado la conexión. Bueno, seguimos hablando un poco, vamos a ver, un poco, yo creo que es interesante el tipo de vivienda, el tipo de urbanismo de cara a la vida en confinamiento. ¿Qué opináis? Por ejemplo, yo vivo en un pequeño apartamento de unos 60 metros cuadrados, para mí es muy grande, pero no tengo ningún balcón. En estos momentos, el asomarse a un balcón ha sido algo maravilloso y el que tiene una galería también es algo increíble. El que vive en las afueras de la ciudad, aquí en España, que las ciudades son a base de viviendas en altura, el que vive afuera en un chalet unifamiliar con un jardincito, ha tenido el maravilloso jardín para expansionarse. En Hispanoamérica también, gran parte de las viviendas en las afueras de la ciudad tienen un pequeño terrenito. La casa puede ser muy pobre, pero pueden tener un espacio donde pueden vivir, donde pueden salir al sol. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué repercusión va a tener la pandemia en cuanto al tipo de edificación? Si vivienda en altura, que supuestamente es la más sostenible, pero que nos tiene más constreñidos, o vivienda en extensión, que permite el que haya unos mayores espacios libres, incluso en la propia casa. ¿Qué os parece? Yo quisiera decir hacer algunos comentarios. El asunto es que uno dice qué es lo mejor. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba hace 60 años, se decía que la vivienda en altura era mejor
porque una red, por ejemplo, de aguas y cloacas era mucho más corta, menos extendida, las redes de gas natural, etc. Entonces todo parecía que esa era la gran cosa. Sin embargo, claro, se ahorran caños, por decirlo de una manera sencilla, se puede atender mejor y si hay algún desperfecto estar más cerca para atenderlo, pero todo lo que queda detrás, y yo no digo ahora, por ejemplo, que mi marido y yo ya somos mayores y nos hemos vuelto a la ciudad de Buenos Aires y vivimos en un departamento, por suerte con balcón y flores, pero gracias a Dios yo pude criar a mis hijos en provincia y en una provincia pobre. Entonces, esa facilidad que tuvimos nosotros para vivir ahí en una casita muy pequeña, pero con un pequeño jardincito también, nos permitió llevar un tipo de vida que yo no sé qué hubiera pasado si a mí me hubiera tocado criarlos en un lugar como este en el que estoy ahora, sin pandemia, así nomás, ahora con pandemia ni que hablar. Entonces ese es el tema. Una cosa es lo que económicamente le viene bien al gestor municipal y otra cosa es lo que le viene bien al alma de la gente, de las familias. Por otro lado, estar en altura no permite esa cuestión de la solidaridad. Uno muchas veces no conoce a quien vive en un piso más arriba o más abajo, no solo porque el sistema de cruce es el ascensor o la escalera, sino porque además en las ciudades hay muchas cosas que están alquiladas. Entonces, un año o dos dura un vecino y después viene otro. Entonces, uno nunca llega a tener esa relación que podía tener en un barrio como me tocó a mí durante 30 años, que aunque yo no fuera amiga exactamente de la gente que vivía alrededor, a todos nos conocíamos y nos ayudábamos frente a cierto tipo de cosas. Entonces, este sistema también tiene esa parte, que por un lado es más barato para el desarrollador inmobiliario y aparentemente para el gestor municipal, pero que no organiza otras cosas. Por ejemplo, si yo estuviera viviendo en el barrio aquel que vivía con mis hijos, cuando éramos familia y no solo pareja como somos ahora, a mí me podría pasar cualquier cosa y siempre tenía gente alrededor que me daba una mano. A mí me llega a pasar cualquier cosa acá en este departamento en el que estoy y nadie se va a enterar, ni los de arriba ni los de abajo, que yo estoy con un problema. Entonces, eso también, es decir, eso hace que después haya gente que necesite más médicos, más psicólogos, más no sé qué, porque está en situaciones de vulnerabilidad por ese sistema habitacional también, eso hay que pensarlo. Bueno, tiene sus pros y sus contras, como ven, pero no soluciona el departamento con el agua caliente, con la calefacción y todo eso no soluciona la vida, soluciona ciertas cuestiones prácticas, pero no el alma de la gente. Bueno, ¿queríais hablar, Vicente y Jessica? Sí, era yo. Iba a decir que también tiene mucho que ver con la cultura y con el país donde estás, porque yo crecí 15 años en África y viví en un edificio de 10 pisos, plantas, y nosotros conocíamos todos los vecinos y me conocían a mí y a mi padre y a mi abuelo y a toda la familia, porque yo creo que la relación es muy diferente. Yo lo sentí cuando llegué a Europa, a Portugal, pero en Portugal yo tuve la suerte de vivir en una vivienda. Tenía un jardín y vivía cerca del mar y es una cosa que yo echo de menos muchísimo, porque a mí me encanta Madrid, me encanta también el centro, pero es muy diferente y ahora en esta pandemia para mí es imposible porque, por ejemplo, Vivi puede trabajar y puede coger un poco de sol
pero yo no, y a mí me está matando completamente porque tengo jaquecas todos los días y me siento mal porque para mí no es normal no tener el sol, no tener nada. Tenemos aquí delante de nosotros un edificio de 5 plantas, mucho más alto que el nuestro. Solo vemos una calle y hay como 3 obras en esta calle, entonces todos los días ruidos. Me estoy volviendo loca porque intento hacer un balcón aquí que no tenemos. La verdad es que es una ventana, pero intento beber mi café con los pajaritos y no hay pajaritos, solo hay obras y yo quiero matar a toda la gente ahora y me cuesta mucho, pero es el centro. Yo creo que es imposible ahora cambiar eso, pero la cosa es movernos un poco. Como, por ejemplo, en Lisboa, yo no vivía en el centro, ni quiero. Yo vivía en Cascais, que es en la playa, cerca de la playa. Y estábamos como a 30 kilómetros del centro de la ciudad. Y yo creo que así está bien. No necesitamos de vivir en un centro, pero podemos apartarnos un poco y tener un poco más de paz, de calma y eso. A ver, entonces, bueno, teóricamente de cara al menor impacto de las ciudades en el cambio climático, las viviendas deberían de seguir siendo las ciudades en altura. ¿Cómo lo veis? ¿Tendremos que cambiar el esquema de cara al coronavirus entonces? Yo creo que en el centro es un poco difícil, ¿no? Ahora cambiarlo así porque no creo que va a ser posible, por lo menos. Pero bueno, ahora. Las nuevas viviendas, entonces la nueva gente que necesite una vivienda, la solución podrá ser entonces yéndose a los suburbios, a las afueras de las ciudades, volviendo al pueblo, a los pueblos que están olvidados. ¿Creéis que será posible volver a los pueblos? Aquí, José María, en Madrid, hay unas iniciativas desde hace unos años también en la que, no sé si conocéis el concepto del co-living o co-housing, en el que es un grupo de personas que tienen una idea para vivir, entonces juntos desarrollan ese proyecto. No es el típico en el que el promotor primero decide qué quiere construir en función del mercado y cómo lo va a vender, y luego el usuario lo compra conforme a lo que puede disponer de ello en el mercado. En este caso es al contrario, es el usuario el que diseña, junto con un equipo de arquitectos y profesionales, el espacio en el que quiere vivir, el que decide qué zonas comunes van a tener, si van a querer todos los vecinos tener un huerto, una guardería, un gimnasio o una sala de cocina o no lo sé, cualquier tipo de instalaciones. Aquí en Madrid hay una empresa que se llama SAT, con 2 A's y diéresis en una de las AES, y ya han iniciado varios proyectos en Madrid. Ahora mismo me parece que estaban recibiendo y tratando de conseguir fondos para iniciar un proyecto más, que no es en el centro mismo de Madrid, pero es un poquito a las afueras. Y son estos proyectos en una línea de construcción sostenible y en una línea en la que todos los vecinos puedan vivir de una forma más sana y también más comunitaria y teniendo una relación vecinal y de grupo un poco para que fomentar este tipo de vida que parece que se está perdiendo, porque yo aquí en Madrid nunca tengo relaciones con mis vecinos, lo que decía antes Graciela, son alquileres que en un año pues prácticamente van cambiando todo el mundo. Sin embargo, en Granada, cuando estuve estudiando, pues sí que comía con mis vecinos o les invitábamos un día a comer a casa, o quedábamos o salíamos y bueno, pues creo que en Madrid por lo menos ahí se están comenzando esas iniciativas. Mira, ya Rubén ha compartido algún enlace, sí. Eso es. Sí, bueno, este modelo del cohousing se está extendiendo también incluso para colectividades de mayores que en lugar de ir a vivir a una residencia,
donde tendremos que ir ya en edades desde la mía hasta la de Graciela, residencias que son almacenes de viejos y que han sido afectadas tremendamente por la pandemia. Gran parte de los muertos en España han sido en las residencias. Pues hay este movimiento también de personas que se agrupan comprando, haciendo un conjunto de apartamentos con servicios comunes en la planta inferior y generalmente, claro, como esto no es posible en las ciudades, en los pueblos. Esto es una cosa que se está extendiendo progresivamente. Van a ser nuevas formas de vivir. ¿Qué opinas tú, el gran Ramón, sobre esto? Estábamos hablando de las oportunidades de volver al pueblo de cara a la pandemia. No se te oye, Ramón. Tienes desactivado el micrófono, creo. Sí, ahora. No. A ver, Ramón, habla. No. Bueno, pasamos a... Bueno, intenta recuperar el sonido. Bueno, vamos a empezar un poco a tratar el tema de la construcción con tierra. ¿Qué oportunidades le veis ante esta nueva situación, ante esta manera nueva de vivir? La construcción con tierra puede ser una alternativa. Desde luego que de cara a construir en altura todavía no lo tiene fácil. La construcción con tierra se utiliza en un tipo de viviendas más unifamiliares, en un tipo de urbanismo más extendido. Es el sistema todavía de construir en los pueblos. ¿Qué os parece? A ver, Ramón, me parece que todavía no tienes activado el sonido. Bueno, a ver, que hable alguien sobre este tema que trataba de introducir yo. Mientras Ramón se recupera. Bueno, yo quisiera comentar que el tema de las viviendas de tierra, lógicamente los centros de las ciudades no son los adecuados y los edificios en altura tampoco, porque no solo por una cuestión técnica, sino porque el chiste que tiene la arquitectura de tierra es trabajar la tierra del sitio o de sitios muy cercanos, para no tener dependencia de los materiales de otros lugares ni de los transportes. Entonces, la fortaleza que tiene la arquitectura de tierra es que no depende de materiales ajenos a la región, más allá de las instalaciones. Eso da tranquilidad para construir, pero da también tranquilidad para conservar, para hacer el mantenimiento. Y además, también en ese caso, ha promovido siempre la solidaridad entre los vecinos, como el tema, los sistemas que en Ecuador se llama mano vuelta, o en nuestro país se llama minga o minca, o mutirão, como se llama en Brasil. Es decir, esos sistemas están enganchados con el tema de la tierra. Llevarlos hacia el centro de las ciudades encarece un montón, vuelve a tener un problema de utilizar un material que no es propio de la zona, porque se trae la tierra desde otro lugar lejano, etc. Y por el mismo sistema de urbanismo que estamos hablando, de edificios en altura y eso, un edificio de tierra en medio de una ciudad en altura tiene muchos problemas, inclusive
La arquitectura de tierra tiene normalmente que rodearse de un clima en donde el sol, la luz, el viento, todo eso estén controlados, pero estén presentes. Al lado de 2 edificios o 10 edificios altos, esos sistemas no están presentes. Está alterado el sistema de la temperatura, de los vientos, de la humedad, etc. Entonces, ese asunto. Creo que las fortalezas son esas, es decir, no depender de materiales de fuera del lugar, como siempre ha parecido, la cuestión de tranquilidad para construir y conservar, y la solidaridad que se promueve con los vecinos. Pero hay 3 debilidades que quisiera plantear. Una, los gobiernos no suelen aprobar su uso. Los créditos se hacen por ese mismo asunto muy difíciles. Y lo peor para nosotros profesionales es que a nosotros no se nos enseña eso. Yo tenía en tecnología de los materiales un libro gordo que debería tener 600 páginas. ¿Cuánto se hablaba de arquitectura de tierra? Media página. Y no se decía lógicamente nada. Es decir, nosotros no estamos... a nosotros no se nos ha enseñado cómo construir con tierra. Lo hemos aprendido por fuera de los espacios académicos. Esas son las debilidades. Claro, coincido totalmente con Graciela. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Sí, coincido totalmente porque pues obviamente que al construir con tierra la estructura pues no puede ser tan altas y podría ser la única manera como lo hace Marcelo Cortés, que lo hace de acero y luego lo forra, pero pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Yo pues sí, yo siempre he vivido fuera de las ciudades, nunca he tenido ese problema que efectivamente desde hace muchos años entendí que no es lo que quería. Y desde que compramos el primer terreno para vivienda, lo hicimos fuera de la ciudad. Y ahora en Oaxaca también. Estuvieron aquí, recorrieron algo de Oaxaca. También vivo fuera de la ciudad, en una casa de tierra de tapia pisada. Pero más allá de esto, el trabajo que genera el ambiente que desarrolla uno al construir con tierra, esta catarsis, este proceso que aquí también le llamamos tequio, igual como le llaman allá en Minga, aquí es el tequio, el bien común, que eso es la parte medular. ¿Por qué trabajamos así? Si como profesionistas dejamos los egos a un lado, el que yo hice, el que yo tengo, el que yo hago, que pongo por delante y bajamos unas rayitas a nuestro quehacer profesional, pues podemos aportar mucho en estos procesos. Entonces, si pensamos que una vivienda lo más importante es el vivirlo, no importa, incluso a veces con qué material tenga, porque ahorita lo que comentaba, tu añoranza de tener un balcón, ¿no? Que eso es parte más importante de un diseño para que la gente viva, ¿no? Entonces, creo que si entendemos que no todo es recurso, no todo es dinero porque tenemos que hacer un terreno más rentable y hacer una mega torre con miles de departamentos o cumplir con un estándar que nos pide el Banco Mundial de Vivienda, y si hiciéramos viviendas mucho más grandes, más confortables y que tuvieran estas áreas de jardines y estos áreas comunes para convivir. Creo que es la parte medular que ahora es lo que necesitamos, ¿no? Vivirlo. Entonces, esto puede ser una oportunidad para la tierra. La vivienda más pequeña, la vivienda más extensa, la vivienda con un terreno donde poder salir, donde poder tener un espacio de relajación. Pero claro, el problema es luego lo que comporta el desplazarse al trabajo en una ciudad tan extendida. Ahora, ¿cuántas horas se pasa uno en atravesar la Ciudad de México, por ejemplo, para ir a trabajar? No toda la gente va a tener la oportunidad del teletrabajo, que va a ser una oportunidad para muchos, trabajar en la distancia. Nosotros ahora estamos haciendo
una conferencia virtual por internet, pero la gente que no tenga el teletrabajo, ¿qué va a hacer para atravesar la ciudad? ¿Qué pensáis sobre esto? A ver, ¿quién habla? Pues me animo yo para hablar. Respecto me gustaría también comentar de lo que estábamos tratando antes, porque sí es verdad que la tierra como material estructural pues tiene sus limitaciones, sobre todo en altura, para construir una ciudad, pero quizás sí que se pudiera emplear en edificios nuevos, construidos con hormigón o con otras técnicas. A nivel de acabados, el usar, por ejemplo, la arcilla como revocos o tratar de emplear los materiales de la tierra para otro tipo de usos dentro de la construcción. Quizá para poder introducir dentro de las ciudades un material que sea algo más sostenible, aunque sí que es verdad que tiene la pega que decía Graciela de que, claro, no es un material que podamos encontrar en la ciudad, ya hay que traerlo de fuera. Pero bueno. Y de lo del transporte, pues yo veo muy positivo el poder teletrabajar. De hecho, para nosotros sería una opción muy, muy viable y muy buena, puesto que nos permitiría justamente no tener que vivir en la ciudad. Y ni trabajar en la ciudad. Y no tener que trabajar en la ciudad. La idea era desarrollar algún proyecto en lo que podríamos aprovechar alguna oportunidad que tendríamos en el campo. Porque hay muchos casos de gente que trabaja con las abejas, por ejemplo, con cosas diferentes, Sí. No lo sé, pero hay que buscar, claro, porque yo creo que no es así, pero yo creo que hay muchas oportunidades. La gente tiene que moverse, ¿no? Claro, están ahí, hay que buscarlas y hay que reinventarse. Es una época para reinventarse, desde luego. Yo creo que sí. Sí, bueno, desde luego una posibilidad impresionante y que no hemos contemplado es utilizar la tierra en la vivienda en altura como material complementario. Parte de los tabiques, parte de los revocos, parte de las decoraciones, en lugar de ser de pladur, de productos industrializados, podrían ser de tierra. Desde luego tenemos que meter ahí la tierra en las ciudades, en la construcción en altura. Es un reto que tenemos en los comercios, en las tiendas, en los grandes almacenes, en el equipamiento público, en los juegos para niños, en los bancos de las ciudades. Tendría que estar la tierra más presente. Y desde luego en las casas, por la aportación que hace estos acabados, revestimientos naturales, estos revocos de tierra. Claro. A ver, ¿alguien más tiene que decir algo sobre este bloque? Porque podríamos pasar después a continuación un poco a analizar cómo vamos a tener que construir con tierra a partir de la pandemia, cómo va a tener que ser la enseñanza o la educación, cómo vamos a tener que hacer nuestra enseñanza universitaria de las tierras, nuestros talleres, manteniendo las distancias físicas, trabajando con la mascarilla, en fin. Cerramos este bloque de la ciudad y de la construcción con tierra para pasar un poco cómo va a ser la enseñanza, la formación, el trabajo práctico en la tierra. A ver, ¿alguien tiene que aportar? Yo creo que esto que estamos aprendiendo en este tiempo de encierro nos va a facilitar a muchos de nosotros haber aprendido a manejarnos con estas cosas, haber conocido a otra gente, poder tener este tipo de charlas, y esto nos está enseñando también maneras de comunicar lo que nosotros sabemos a la gente más joven, es decir, dar nuestras clases virtuales, que no es solo digamos así, sacar una película y entrarla, sino esta cuestión del diálogo. Yo creo que esto nos da una serie de cosas. Tendremos que rediseñar estas cosas.
rediseñarlas porque ahora cada uno de nosotros aprendió la cosa de una manera o de otra. Yo ya no estoy dando clase de manera regular desde el año 17, cuando cerré mi trabajo en la Pablo de Olavide, pero muchas veces tengo que dar conferencias o me piden que dé alguna clase suelta por ahí. Pero claro, va a haber que rediseñar todo esto y va a haber que rediseñarlo también para cualquier reunión científica. Para cualquier reunión científica va a tener que plantearse métodos mixtos de virtualidad y presencia. Y va a tener que ser más riguroso los pasos que se van dando para organizar tanto las clases como estas reuniones científicas. En las reuniones científicas nos estamos poniendo mal en el sentido de que hemos ido avanzando, agregando y creyendo que las reuniones, cuanto más gente hay, mejores son. Y creo que no, que tenemos que darnos cuenta que las reuniones científicas, que son casi un complemento de las clases académicas, lo que tienen que hacer es dejar un fruto. Dejar un fruto que sea no solo el de haber presentado un montón de ponencias, sino que se han discutido temas y de esos temas ha salido una declaratoria, unas resoluciones, unas recomendaciones o lo que fuera. Y eso se puede hacer con estos métodos mixtos de los que yo hablo. Por un lado, quienes estén presentes, por otro lado, quienes trabajen a distancia. Eso sí, tiene que ser eso muy riguroso, lo mismo que tiene que ser con las clases. No puede ser que porque estamos en esto, nosotros a todos le decimos que sí, aprobamos todo lo que pasa, todo está bien, bueno, como estamos con este problema, ahora aceptamos todo, no. Tenemos que ser cuidadosos, como lo mismo estoy diciendo con las reuniones científicas, en las que a veces se acepta cualquier cosa o se deja, o lo único que se lleva a una reunión científica es estudio de casos. A mí me parece que lo que es importante es buscar formas teóricas, formas que a partir de los casos prácticos se pueda sacar una consideración teórica, una recomendación, una consideración final. Y eso tiene que ir con mucha rigurosidad en las fechas en que se piden las cosas, en cómo se analizan, en qué se aprueba y que de todo eso, qué es lo que queda de ganancia, digamos, de aprendizaje nuevo. O sea, que propugnas una enseñanza mixta y unos congresos científicos también mixtos. Sí, totalmente, bueno, pero con esa rigurosidad. No es porque pobrecitos estamos en la pandemia, hacemos, y bueno, esto, lo otro, lo mismo da. No, tenemos que ser muy conscientes que nosotros, los viejos, somos responsables de lo que les pasamos a la gente joven y de que esa gente joven realmente aproveche las cosas. Bueno, en el tema de la enseñanza, en este momento, aquí en España están en periodo de exámenes y el tema es cómo se resuelve el tema de los exámenes por teleconferencia. Están saliendo grupos de personas o anuncios en la prensa que se ofrecen a cambio de una cantidad de dinero para sustituir a una persona haciendo su examen. ¿Esto cómo se va a evitar? Sí, yo comento, yo tengo una nieta que es psicóloga y su hermana que está estudiando otra carrera en donde hay una materia que es psicología. Y entonces alguien le dijo, ¿y por qué no haces que se siente tu hermana que es psicóloga y dé el examen por vos? Bueno, por supuesto no lo hicieron, pero y gracias a Dios la que dio el examen le fue muy bien. Pero esas cosas lógicamente van a pasar. Ya las vimos en Italia hace tiempo. Bueno, aparte de esta diferente enseñanza, hay una complicación que tenemos en cuanto a
digamos, la transmisión del conocimiento un poco más práctica, tocando el material, cómo se va a hacer esto, cómo se puede hacer esto. Los talleres maravillosos que da Ramón, cómo se puede hacer esto a distancia es difícil. En la cercanía, reduciendo el número de alumnos, manteniendo las distancias de 2 metros, ¿cuál ha de ser el planteamiento? Un poco, vamos a ver. Rubén, por ejemplo, opina tú para variar. Bueno, voy a hacer trampa. Voy a hacer trampa y voy a meter aquí una cuña publicitaria, pero no voy a decir la marca. Un amigo mío tenía una web y a propósito de lo que comentábamos antes de la dificultad de reintroducir o de que la tierra siguiese tuviendo ese espacio que tuvo en la ciudad, y pensando en este contexto del confinamiento, de quedarse en casa, pues este amigo, a propuesta de otra compañera, planteó unos vídeos también a través de YouTube, un poco lo que comentábamos, ¿no? Por intentar no perder el hilo, seguir un poquito la brecha y lucharlo de trabajar desde casa con la tierra. Y claro, ¿cuál es el punto? En la ciudad, la tierra, la arcilla es inaccesible e incluso a veces elitista, porque si uno quiere comprar material, al final tiene que ir a prefabricados. Voy a hacer un paréntesis muy rápido. Una bañera de tierra, esto es cierto, vale 10 euros. Un contenedor de tierra en las graveras, en las areneras, como para ellos es un material simplemente te cobran. Tenemos aquí, yo vivo en la ciudad de Zaragoza, a medio camino entre Madrid y Barcelona, y lo que te cuesta es el transporte del contenedor, de la bañera, pero lo que es la arcilla, en realidad, como para ellos es un subproducto, en definitiva, otro compañero, lo cito aquí, Pedro Bell, en su último proyecto, él me lo compartió conmigo, fue generoso, le costó 10 euros. Y lo que os quería decir es que como estamos en casa, ¿no? Pues un poco aprovechando, intentando atraer a la gente a la tierra y que esos conceptos básicos de partida, esenciales, de tactilidad, de cómo aproximarse al material, del tempo, de la necesidad del reposo, de la necesidad de hilvanar bien el proyecto, de ver hacia dónde queremos ir, pues un poco lo que hacía este amigo mío era trabajar con los materiales que tenía en casa. Os voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, no tenemos arena, pero tenemos cáscaras de huevo. Si somos capaces de recoger una cantidad suficiente y las trituramos, pues lo que tenemos es carbonato cálcico, que en cierto modo es equivalente a la arena. O tenemos pozos de café, podemos dejarlo secar. O si sois amantes de los frutos secos, tenemos acceso a la fibra, cáscara de cacahuete, cáscara de todo tipo de frutos secos, cáscara de naranjas y la dejamos secar. Esto es muy personal, ¿no? En cada cocina, cada familia es un mundo. Pero en definitiva, si fue una casa, no supone un volumen, es un volumen mínimo de los residuos que podamos generar, pero imaginaos un bloque, imaginaos un barrio, imaginaos una ciudad, ¿no? Sería increíble. Seguimos teniendo el problema de la arcilla, pero digamos que el resto de materiales sí que desde el contexto más cercano, que en este caso es más cotidiano, lo que tenemos a mano, es nuestra propia casa. Y entonces lo que proponía mi amigo era utilizar todo esto que tenemos a mano, a nuestro alcance, que nos resulta familiar, porque es nuestro día a día, intentar llevarlo a la práctica y a la enseñanza del oficio, de la tradición. Un poco extrapolando, haciendo ese ejercicio creo que el caso de la masa del pan, por ejemplo, es muy evidente, ¿no? Cuando uno trabaja con una masa de pan, si cierra un poco los ojos, pues en algún momento puede sentir esa misma sensación que cuando uno amasa el barro con las manos.
Bueno, este amigo yo creo que eres tú mismo, Rubén, ¿no? El que haces este tipo de cosas, lo tengo que decir, en tu página web de Arrebosar. Bueno, esto entronca un poco con estos experimentos, este conocimiento del material que difunden desde Crater y desde Amaco en Francia, todos estos talleres impresionantes. Pero bueno, tenemos la limitación un poco, esto puede servir para el conocimiento teórico, pero tenemos un poco el inconveniente de la enseñanza práctica del oficio, del adobe, de las bóvedas, del tapial, que esto sí que tiene que ser un poco presencial, un poco cómo tenemos que reorganizar los trabajos para poder hacer las obras, en primer lugar, con seguridad, de evitación de accidentes de trabajo laborales, cosa que a veces en la construcción con tierra no se tiene demasiado en cuenta. Los andamios no siempre son los más recomendables, las herramientas que se utilizan tampoco, y este concepto de la seguridad laboral en la obra no está bien contemplado en la tierra. Ahora tenemos que incluir, además, la seguridad de evitación de la transmisión. ¿Qué pensáis? ¿Cómo tienen que organizarse los tajos en la obra? Y la enseñanza también práctica del oficio. Bueno, nosotros aquí en mi caso estamos ejecutando una obra estamos haciendo la estructura con hormigón armado y hemos tomado una serie de decisiones para tratar de cumplir con un protocolo para, bueno, pues no tener que estar demasiado tiempo en la obra. Y hemos acordado, por ejemplo, tener un horario en el que no haga falta comer en la obra, quedarse a comer en la obra para trabajar luego por la tarde. Todos los operarios y trabajadores llevamos mascarilla y guantes. Tratamos de mantener la distancia de 2 metros, aunque siempre en la construcción pues hay trabajos que necesitas ayuda del compañero y tienes que estar prácticamente codo con codo. Pero bueno, pues esas son un poco las medidas que tenemos de precaución. Y me imagino pues que en esa línea deben de continuar. También hay una desescalada de esta situación, cada vez es menos grave, pero bueno, manteniendo la higiene, la limpieza cuando se entra, cuando se sale y estos medios de protección individuales, que al final también son colectivos, pues un poco tratamos de hacerlo de esta manera. Y luego, respecto de lo que decía Rubén, yo que vivo en Madrid, me fui a comprar un saco de arcilla de 25 kilos y me lo traje a casa y con tableritos que me traía de la obra, de los encofrados y tal, pues me hacía mis encofrados aquí y tengo aquí algunas pruebas que voy haciendo mezclando con... algunas, pero... O sea, mira, para poner velas. Os quería enseñar. Cuidado. Tengo aquí algunos. No sé si se ve aquí. Una tapia pequeñita. Y aquí otro. Vale. Hemos descubierto almas gemelas. Entonces, con Rubén. Y bueno, yo también hago algún experimento. Graciela me imagino que también habrá hecho ese tipo de experimentos. A ver, aquí tenemos a dos personas que están un poco silenciosas, que no sé si están Sazanda y Magda. A ver si pueden intervenir. No sé si están. Bueno, si no, cualquiera de los que estamos aquí, seguid hablando. Yo solo quería decir que sí que hay posibilidades desde casa de hacer cositas pequeñas. Por ejemplo, también me vi un vídeo en YouTube de hacer un dorodango, que son estas bolas de arcilla. No sé si conocéis. Sí, claro. Y pues con la arcilla que tenía aquí en casita, pues oye, aprovechando el tiempo de la cuarentena para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aunque sea grande, ¿no? Se puede mantener la práctica y esos talleres prácticos desde casa. Claro, no se pueden hacer al volumen que se hacen en los cursos presenciales, en el que podemos hacer una bóveda o una tapia grande con su tapial al tamaño real, ¿no? Pero bueno, pues son alternativas, hay que reinventarse, como decíamos, un poco, y mientras que no se pueda hacer de esa forma que ya conocemos, pues se puede a lo mejor tratar de implementar otras prácticas.
A ver, Zazania o Magda, no sé si están. Bueno, a ver, Graciela, ¿nos comentas algo? Bueno, yo, teniendo en cuenta los puntos que vos habías puesto, yo había anotado algunas cosas que se me ocurrían. Y en cuanto a las construcciones, nuestros sistemas de trabajo, etcétera, bueno, más o menos había dicho algunas de las cosas que dice Vicente. Que tenemos que seguir los cuidados generales que se han dispuesto y dar facilidades en obra para que eso se haga, organizar protocolos firmes de entrada y de salida. Yo conozco, por ejemplo, los protocolos que hay en las minas en Chile, porque tengo un hijo que trabaja ahí hace muchos años, y hay todo un protocolo para entrar a la mina y para salir de la mina. Bueno, podríamos hacer también ese tipo de cosas. Por otro lado, para los trabajos que necesitan cercanía, que hay que hacerlos entre dos y no se pueden hacer solos o entre tres, también se puede rediseñar la forma de hacerlo. Y después otra de las cosas que lo dijo Vicente también es el tema de la comida. Yo había puesto que había que reorganizar los momentos de recreo que podía haber en una obra. El primero era el de la comida, después el de los festejos. No sé si se hacen muchos festejos en todos los lugares, pero por lo menos cuando yo he trabajado en Argentina o en Perú, que trabajé algunos años, el tema de los festejos era muy importante. Entonces, también eso tendría que tener una forma de hacerse. Y el tema de los saludos, es decir, no sé, a veces pienso yo que el saludo que vamos a tener que adoptar es el saludo del sudeste asiático de juntar las manos y inclinarlas. Sí, eso es más complicado y no tiene, sí, no da la idea, me parece, de la paz, del que te vaya bien. Entonces creo que esas cosas se pueden hacer, pero que hay que pensarlas, hay que rediseñarlas, hay que ver cómo se hacen. Pero ese protocolo de entrada y de salida creo que puede diseñarse y puede andar bien. Y apelar a la responsabilidad general de todos los, no solo de los obreros, sino de los directivos también, que a veces son los más difíciles de hacer seguir un protocolo. Esto es muy importante. El nuevo, bueno, aquí en España me parece que no hay demasiadas fiestas en la obra. Yo recuerdo una que es poner la bandera cuando se han hecho las cubiertas. No sé si eso sigue todavía. Y no sé qué más festejos se hacen. Bueno, la inauguración de la obra. Son también eventos masivos. Habrá que hacer las fiestas un poco manteniendo los 2 metros de distancia, ¿no? Es un poco complicado. Y la manera de saludar, me ha encantado esa manera de saludar, porque yo había visto lo del codo, pero la tuya me parece mucho mejor. Graciela. Esto es muy agresivo esto para mí. Sí. Yo creo que sí. A ver, no sé si van quedando temas pendientes dentro del guión que habíamos tocado. Si queda alguno, yo creo que es el momento de sacarlo, y si no, podemos ir cerrando o podemos plantearnos pues temas para un siguiente debate, una siguiente cafeterra, plantearnos un tema y plantearnos cuándo va a ser. Entonces, si alguien tiene que aportar sobre... Sí, Graciela, di. Sí, yo quisiera agregar una única cosa referida a lo que veníamos hablando antes de la enseñanza en obra y de eso que yo había agregado, que era el tema de las reuniones científicas. Creo que vamos a tener que plantear una cosa que a veces en algunos sitios se plantea, pero en general no, que es el tema de los seguros de salud. Y que para estos, las reuniones, y particularmente las reuniones como tenemos con el CIACOT, que tienen parte de taller, creo que los organizadores tendrían que solicitar a los asistentes
comprobantes de seguros de salud antes de empezar, antes de realmente asegurar la inscripción, digamos. Creo que es algo, que eso es algo que va a tener que venir. A mí ya me lo han pedido en algunas ocasiones, pero creo que esto tiene que ser para todas las ocasiones. Bueno, indicar, quizás para los que no conozcan, que los IACOD son los congresos que organiza periódicamente, hasta el momento una vez al año, más o menos en octubre lo organiza la Red Proterra, y que tienen una parte de teórica que tendremos que variarlo porque las distancias, si hay 300 o 400 personas, que es la asistencia normal a estos eventos, va a ser un poco difícil en una sala pequeña. Tendremos que ampliar los espacios o plantear las clases también teóricas, los subgrupos, digamos, en salas más pequeñas, donde estamos todos ocupando un asiento al lado del otro, y también los IACOS incluyen una parte de talleres prácticos, digamos que pueden ser el esquema 2 días de teóricos y otros 2 días de prácticos. Esto tendrá que variar, y me parece que el componente de tomar el seguro de salud que dice Graciela tiene que ser bastante importante, porque, claro, puede afectar a cualquiera de nosotros en esos eventos, pues el contagiarse. Bueno, ¿alguien más tiene que aportar sobre esto? Bueno, pues entonces yo creo que vamos cerrando el tema. A ver, ¿qué temas para una siguiente cafeterra, si os ocurre alguno, y cuándo la podemos hacer? A mí me gustaría que se pudiera hablar de cómo las personas que están participando en estos cafeterras están poniendo en práctica, o ya han puesto incluso, la construcción en tierra en sus localidades o en sus zonas. Me encantaría, por ejemplo, conocer la gran experiencia de Graciela, que nos compartiera un poco su trayectoria. Porque también te habrás encontrado con dificultades y con problemas que seguramente todo el mundo al iniciarse, ¿no? se va encontrando. Eso bueno, como un muy bien. Y para continuar, por mí los miércoles están bien, esta hora. Pero aumentamos la periodicidad una vez que, digamos, hemos cerrado el tema de esta primera. Lo hacemos, ¿somos capaces de esto hacerlo cada semana o lo dejamos cada 15 días, por ejemplo? ¿Qué os parece? Cada semana puede estar bien, ¿no? Yo creo. Jessica me dice que no puede hablar porque está esperando su hermano, va a ser papá. Y estaba esperando una llamada y creo que tiene que ser que tiene que estar a puntito. Sí. Disculpadla. Tiene que estar. Nada. A ver, yo Rubén semanalmente y Graciela. Opinar por mí también está bien. Sí, yo creo que a ver, ¿no se te oye, Graciela? Sí, que puede ser una vez por semana, pero yo te diría, de José María, que ahora que ya se ha abierto todo este panorama, en vez de tener, como teníamos ahora, seis sujetos de trabajo, tuviéramos uno. Porque si no, nos vamos por muchos lugares, se hace muy largo, y yo preferiría que no se hiciera tan largo, que si lo hacemos todas las semanas, hiciéramos los 45 minutos que podríamos hacer cuando damos una clase en la universidad. Entonces, para eso tendríamos que tener un sujeto de trabajo. Si no, tendríamos que empezar a separarlo más, pero cuando empezamos a separar, empezamos a olvidarnos y es otra cosa. Sí, bueno, yo creo que
la virtualidad de este evento ha sido el poder intercambiar opiniones entre todos, no solamente hacer el esquema de una presentación de una persona, que es el formato que... No, justamente lo que estoy diciendo es eso, que haya un tipo de tema en donde todos podamos hablar, pero que no sean 6 temas como teníamos ahora, que se nos hace muy largo. Vale, o sea, concentrar un poco el concentrar tema. un poco el tema. Formato de debate, pero un tema más concreto. No, el debate tiene que seguir debatiéndose, evidente. Vale. No, es que podía ser el formato de presentación de una persona, nada más, un debate. No. Eso es otro sistema ese. Sí, o sea, precisamente el Cafeterra, la diferencia del otro formato de presentación, que era el que utilizó Videoterras, se inició en Videoterras, que es un poco lo que está haciendo las charlas que se están organizando desde Proterra, la que organiza Ramón, es presentación de una persona. Yo creo que este formato del debate, que permite el debate, es más tan interesante como el otro. Entonces, vale, o sea, sigue siendo el debate, pero sobre un tema más específico. Pues vale, queda entonces por fijar ese tema para la próxima. Bueno, bien. A ver, proponed un tema, o tampoco es necesario que salga de aquí hoy. Lo podemos entre nosotros comentar y en el aviso de la próxima ya especificamos el tema. Me parece bien. Vale. Sí, a través de los correos, la lista de correos electrónicos, podemos ir debatiendo sobre qué tema tratar, ¿no? La próxima reunión. Vale, pues entonces tenemos, digamos, para poderlo anunciar con tiempo y tal, 2 días o 3 días para que fijéis, digamos, lo que queda de semana para que fijéis el tema y ya de cara al próximo domingo, lunes, lo anunciamos, el siguiente evento, si es que somos capaces de mantenerlo para el próximo miércoles. Quedamos en esto. Perfecto. De acuerdo. Bien. Bueno, entonces podemos dar por terminada la charla, doy fin a la grabación y si queréis, fuera parte, mantenemos un debate sobre lo que comentábamos antes, Vicente. ¿Vale? Sí, claro. Eso podemos también hablar de en otro momento, si quieres. Sí, bueno, pues entonces damos por terminada a las 23:06 hora española la Cafeterra número 2. Os esperamos el miércoles con un tema que todavía fijaremos. Ya lo anunciaremos. Muchas gracias a todos y terminamos en este momento, pues, 5 personas. Venga, saludos a todos y que sigamos todos bien. Un abrazo para todos. Un abrazo. Adiós. Saludos a todos, un abrazo. Gracias. Chao.